Mano y diga: encuentro sobrenatural. Una vez más, con más fuerza: encuentro sobrenatural. Quiero empezar diciendo que todo encuentro con Dios cambia de manera extraordinaria nuestra vida. Cada vez que una persona tiene un encuentro con la presencia de Dios, cada vez que una persona tiene un encuentro con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, esto provoca un cambio completo en la vida de esa persona. Escuche esto: cuando usted tiene un encuentro con Dios, tus ojos verán lo que otros no han visto. Sentirás lo que otro no ha sentido. Y experimentarás, oirás al nivel que otras personas no han ido. Por eso lo más poderoso que un ser humano puede experimentar es tener un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Tenemos un pasaje bíblico bastante interesante acerca del profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Si usted mira la escritura, dice en Isaías capítulo 6, verso 1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué dice el uno? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cuándo fue el encuentro con Dios de Isaías? En el momento más duro, en el momento más difícil que Isaías tuvo. La Biblia dice que fue al templo y ahí vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Los mayores encuentros con Dios los tenemos en momentos de crisis. Los mayores encuentros con Dios los tenemos en momentos de pruebas, en momentos de dificultades, cuando las cosas no están bien, cuando alguna situación adversa está pasando en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros podemos tener los mejores encuentros con Dios. La Biblia habla de Isaías y me conecta el texto con el rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? El rey Usías fue un rey que gobernó durante 52 años sobre Jerusalén. Y según la Biblia, Usías era tío de Isaías. Es decir, que Usías era el protector de Isaías. Usías era el que apoyaba a Isaías, el que le protegía, porque era su tío. Su padre había muerto y se convirtió Usías en un mentor para Isaías, en un líder para Isaías, en un ayudador para Isaías, en un proveedor para Isaías. Y ahora dice el texto que murió el rey Usías. Cuando Usías muere, por supuesto, el corazón de Isaías quedó lleno de luto, quedó lleno de dolor, quedó lleno de tristeza. Había perdido a su protector, había perdido a su ayudador, había perdido a su sustento. Ya no iba a volver a ver más a su tío. Y en ese momento difícil, él va al templo. Y cuando va al templo, la Biblia dice que se abre un panorama espiritual, una visión espiritual, y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dios le estaba diciendo a Isaías a través de esta visión: hay alguien mayor que tu tío, hay alguien mayor que el rey Usías, hay alguien mayor que tu protector aquí en la tierra, hay alguien mayor que tu proveedor aquí en la tierra, y ese se llama el Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos pueden aplaudir bien fuerte al Señor? Ese es el grande. Levánteme la mano derecha y diga: los encuentros más grandes con Dios son en tiempos de crisis. Cuando las cosas no andan bien, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, allí es donde tú puedes tener el mayor encuentro con Dios. Porque las crisis son el escenario perfecto para tener un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Su tío había muerto, va al templo y ahí tiene el encuentro con Dios.
Te puedo poner ejemplos bíblicos como el de Job. Job estaba pasando una prueba grande, y en Job capítulo 42 verso 5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Dios se le reveló a Job completamente en el momento de la prueba, en el momento de la crisis. Por eso él dice: de oídas te había oído, pero ahora en esta prueba, ahora en esta crisis, es que mis ojos te ven. Quiere decir que en el momento de la prueba, Job conoció a Dios. En el momento de la prueba, Isaías conoció a Dios. Te puedo colocar el ejemplo de Jacob. Jacob estaba en la casa de su padre Isaac y de Rebeca. Era una casa de fe. Era nieto de Abraham, pero él no había tenido un encuentro con Dios. Y la Biblia dice que en el momento de prueba, cuando él le roba la primogenitura a su hermano y le toca salir de la casa de su padre con una sentencia de muerte, su hermano Esaú dijo: yo lo mato porque lo mato. Y él salió corriendo, y mientras iba corriendo se oscureció y le tocó acostarse en unas piedras en un lugar llamado Bersebas. Y cuando estaba allí acostado, tuvo la revelación más grande de toda su historia. Dice el texto que vio una escalera que estaba en la tierra y estaba apoyada en el cielo, y veía que ángeles bajaban y ángeles subían, ángeles subían y ángeles bajaban. Y escuchó una voz que le dijo: Jacob, la tierra en la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántos dan un amén con fuerza? Estaba viviendo un momento familiar duro. Había una sentencia de muerte sobre él. Su propio padre se había sentido engañado. Estaba en medio de un lugar inhóspito, en medio de un lugar donde sencillamente se acostó en aquellas piedras. Jacob no estaba en un hotel 5 estrellas. Jacob no estaba disfrutando de su mejor momento. Estaba en un momento de crisis. Pero en ese momento de crisis, Dios se valió de la crisis para manifestarse a la vida de Jacob. Yo te tengo una palabra hoy. Si estás pasando por una prueba, si estás pasando por un momento duro, si estás pasando por una crisis, ese es el momento justo para que Dios te toque, para que Dios te ministre, para que Dios se manifieste a tu vida, para que Dios haga algo grande en tu vida. Una prueba familiar es el momento justo para tener un encuentro con Dios. Una prueba de una pérdida de un ser querido es el momento justo para tener un encuentro con Dios. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés tuvo un encuentro con Dios, pero lo tuvo en el momento más difícil de su vida. La Biblia dice que Moisés había matado a un egipcio y le tocó ir al desierto, y allá estaba en el desierto cuidando ovejas. No era fácil para Moisés, porque Moisés lo había tenido todo. Recuerde que él se crió en la casa del faraón. Estuvo en las mejores universidades. Moisés experimentó las mejores cosas. Pero un día cualquiera vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Se levantó contra el egipcio y lo mató. Y ahora Moisés era prófugo de la justicia egipcia. Y allá en el desierto tiene un encuentro con Dios. La Biblia dice que había una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés dijo: iré y veré por qué esta zarza no se consume. Y mientras iba a ver la zarza, ¿por qué no se consumía? Oyó la voz de Dios que le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Dónde tuvo el encuentro? En el momento donde estaba siendo perseguido. ¿Dónde estuvo el encuentro Job? En el momento de la prueba. ¿Dónde estuvo el encuentro Isaías? En el momento en que había perdido a su tío, el rey Usías. Yo no sé qué estás pasando hoy. De pronto la pandemia te golpeó. Quizás tienes un problema económico, o quizás tienes algún problema en la casa. Cualquiera que sea tu situación, es el escenario perfecto para tener el encuentro más grande con el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos aplauden bien fuerte a Dios? Es el momento justo. Ahora levante la mano derecha y diga: yo quiero un encuentro con Dios. Pero diga lo que se sienta con fuerza. Diga: yo quiero un encuentro con Dios. Lo más poderoso que puede experimentar un hombre es tener un encuentro con Dios.
Pastor, ¿qué hace un encuentro con Dios? Un encuentro con Dios te cambia la vida por completo. ¿Te acuerdas de Jacob, que estuvo en una vigilia con aquel ángel y el ángel se le apareció y Jacob se le prendió al ángel, lo agarró, lo tomó y el ángel le decía: suéltame, y él le decía: no te suelto, suéltame, no te suelto, suéltame, no te suelto, hasta que el ángel le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: mi nombre es Jacob. Y el ángel le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuántos dan un amén a esa palabra? ¿Qué le cambió Dios? El nombre. Escuche esto: los encuentros con Dios te cambian. Lo voy a repetir: los encuentros con Dios te cambian la vida, te cambian la vida, te cambian la vida. Dios te puede llevar a un encuentro con una multitud, pero Dios te puede llevar a un encuentro solo en un cuarto, sola en una habitación. Dios te puede llevar a un encuentro en el momento más duro de tu historia, de la prueba, donde tú sientes que te desvaneces. Ahí puedes tener un encuentro con Dios. ¿Te acuerdas de Saulo? Saulo era un hombre perseguidor de los cristianos. Saulo fue testigo de la muerte de Esteban. Esteban iba a ser el sucesor de Pedro. Después de Pedro, Esteban era usado por Dios. Y de repente se levantan contra Esteban y lo matan. Y Esteban se convierte en un mártir de la iglesia. Y Saulo consistía en la muerte de Esteban. Estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y oiga esto: él iba en el camino de Damasco, tal vez montado en una cabalgadura, en un caballo, y de repente se apareció un resplandor de luz en aquel camino de Saulo. Y la Biblia dice que Saulo se cayó del caballo, del lugar donde iba, y quedó ciego. Y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo hizo las dos preguntas más importantes. Primera pregunta: ¿quién eres? Y segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Ese día Saulo tuvo el encuentro más glorioso de toda su historia. Tuvo un encuentro con el dador de la vida, tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el Rey de Reyes, y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en el predicador más vehemente del Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo me puedes explicar que alguien que perseguía a los cristianos ahora se convierte en un fiel cristiano y predicador del evangelio? Todo eso lo hizo un encuentro. Y yo esta mañana tengo una palabra para ti. Lo mejor que tú puedes anhelar es tener un encuentro con Dios. Lo mejor que tú puedes anhelar es que Dios se revele a tu vida. Lo mejor que tú puedes anhelar es que la presencia de Dios se revele a tu vida, se revele a tu casa, se revele a tu familia. Yo creo que en esta mañana aquí hay hombres, aquí hay mujeres, aquí hay jóvenes que pueden tener un encuentro sobrenatural con el Dios que tuvo un encuentro con Isaías, con el Dios que tuvo un encuentro con Moisés, con el Dios que tuvo un encuentro con cada hombre de la Biblia. Ese mismo Dios quiere tener un encuentro contigo. Por favor, levánteme las dos manos y ore y diga: Padre, yo quiero un encuentro contigo. Más fuerte, diga: yo quiero un encuentro contigo. Quiero un encuentro contigo. Más fuerte, dígalo, ore: quiero un encuentro contigo. Quiero un encuentro con tu presencia. Quiero un encuentro con tu presencia. Aleluya. ¿Cuántos dan un aleluya que se sienta? Diga aleluya. Amén. 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 Oiga esto: hay encuentros en la vida que son agradables, pero hay encuentros también que son desagradables. ¿Se ha encontrado usted con personas agradables y que cuando usted los ve su corazón se llena de alegría, de regocijo, le salta algo en su corazón, en su vida? Ahora, otra pregunta: ¿se ha encontrado usted con personas desagradables que cuando usted los ve algo se le retuerce dentro? Oiga esto: el encuentro con Dios te cambia la historia, te cambia la vida. Toda persona que tuvo un encuentro con Jesús nunca más fue el mismo.
Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y le cambió la vida. La mujer del flujo de sangre tuvo un encuentro con Jesús y le cambió la vida. Bartimeo tuvo un encuentro con Jesús y le cambió la vida. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús y le cambió la vida. Cada vez que alguien tiene un encuentro con Él, su vida cambia. Ahora te voy a enseñar algo importante. Y es que los encuentros con Dios nos restauran completamente. Cuando alguien permite que Dios se revele en su vida, Dios te va a restaurar completamente. Y eso fue lo que pasó con Isaías. Cuando él tiene el encuentro con Dios, él dice: ay de mí, que yo soy muerto, porque siendo yo un hombre inmundo de labios, hoy mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Pasa algo importante: cuando tú tienes un encuentro con Dios, te das cuenta de tu condición espiritual. Cuando una persona no tiene un encuentro con Dios, camina en la vida y siente que todo está bien, y siente que está bien con Dios. Pero cuando tienes un encuentro con Dios, inmediatamente lo primero que produce el encuentro con Dios es que tú vas a reconocer tu condición espiritual. ¿Te acuerdas cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre? ¿Qué dijo? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Tener un encuentro con Dios es equivalente como cuando una persona se mira en un espejo. Usted de repente está mal peinado, de repente tiene el rostro desarreglado y usted no se da cuenta y va caminando. Pero cuando usted se ve en el espejo, dice: ay, Dios mío, cómo tengo esta ceja, cómo tengo esta boca, cómo tengo este cabello. Espiritualmente es igual. Cuando tienes un encuentro con Dios, Dios te va a mostrar tu verdadera condición, tu verdadero estado espiritual. La gente que está allá afuera, ¿por qué no reconoce que ha pecado, que ha fallado? Porque no tienen un encuentro con Dios. Pero cuando tú te encuentras cara a cara con Él, lo primero que va a pasar es que tú vas a reconocer tu condición espiritual. Y lo segundo que va a pasar es que Dios te va a restaurar. Amén, diga esa palabra. Dios te va a restaurar. Y es lo que dice esta palabra, que cuando Isaías reconoce la condición: ay de mí, que soy muerto, porque yo siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Dice que voló hacia él uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, y tocó sus labios y le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pásese la mano por la boca, haga así, aunque tenga el tapaboca, diga: el Señor le quitó la culpa, le quitó la condición, le quitó el pecado, le quitó la atadura, y la vida de Isaías fue restaurada en un encuentro sobrenatural. Yo le digo a los que están aquí: tú deseas que tu vida cambie, necesitas un encuentro con Dios. A ti te puede predicar el mejor predicador del mundo. Es más, tú puedes ver aquí en la iglesia a los paralíticos levantarse, puedes ver hasta un muerto resucitar. Pero algunas personas no son más que espectadores de los milagros, espectadores de las señales. Y ellos hasta se emocionan y hasta pueden llorar, pero las lágrimas no cambian a nadie. O sea, el hecho de que una persona llore en este momento, eso no lo cambia. Mira, hay personas que lloran hasta viendo novelas. ¿Cuántos han llorado aquí viendo una novela o una película? Las lágrimas no cambian. La sensación que se te erice la piel. ¿Cuántos se le han erizado la piel? Arriba la mano. El erizarte la piel no cambia. ¿Sabe qué es lo que cambia? Un encuentro real con Dios, un encuentro real con Cristo, un encuentro real con la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que puede cambiar tu vida. Y cuando tú tienes un encuentro con Él, tú vas a volverte a Él y vas a decir: Padre, perdóname, lávame, límpiame. Yo no he hecho las cosas bien, he hecho las cosas mal. Te necesito, restaura mi vida, restaura mi ser. Y ahí estará el poder de Dios para lavarte, para limpiarte y para restaurarte. Aplauda bien fuerte al Señor. Ahí está Él. Te lava, te limpia, te restaura. Aquí termino. En tercer lugar, cuando hay un encuentro con Dios, te conectas con el propósito de Él para tu vida. Primero, los encuentros con Dios muchas veces se tienen en momentos de crisis.
Los encuentros con Dios te llevan a ti a una restauración espiritual. Pero una vez que Dios te restaura, lo tercero que sucede es que los encuentros con Dios te llevan a conocer el propósito de Dios para tu vida. Ponle la mano al que está a tu lado y dígale: Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo. Y el propósito de Dios no ha terminado para ti. El propósito de Dios no ha concluido para ti. Mire, esta reunión no está llena como la segunda reunión, pero usted está aquí sentado. No necesitas ver la reunión recontrallena para sentir que Dios está. No están todas las personas, pero está Dios aquí. Y Dios te trajo hoy para que escuches esta palabra. ¿Sabes qué te dice Él? Yo necesito que tú abras tu corazón, porque yo quiero traerte un encuentro sobrenatural. Cuando Isaías tuvo ese encuentro, Dios lo restaura. Y después de que Dios lo restaura, Isaías escuchó una voz que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dan un amén a esa palabra? O sea, ese día Isaías entendió el propósito de Dios para su vida. ¿Y cómo le dijo él a Dios? Arriba la mano, diga: heme aquí. Más fuerte, diga: heme aquí. ¿Sabes qué significa en la Biblia la palabra heme aquí? Aquí estoy. Estoy dispuesto. Estoy listo. Cuenta conmigo. Te lo voy a decir en costeño, para las que sea. Te lo voy a decir en paisa. ¿Qué hubo pues? Hágale pues, mijo. O sea, tú tienes que entender que el propósito de Dios se revela cuando Dios te restaura. De pronto tú estás así normalito y tú ni sabes que tiene Dios contigo. Y tú piensas que tu único propósito en la vida es lavar platos, cocinar, planchar y esto, y correr con los niñitos, el colegio para acá, el colegio para allá. Tú piensas que el propósito tuyo en la vida es simplemente cumplir con las órdenes del jefe. Vaya para allá, venga para acá, firme este papel, firme esto, haga lo otro. Tú piensas que el único propósito es sencillamente cumplir con tus labores o tus trabajos. Pero yo te digo, más allá de lo que haces, más allá de lo que haces, hay un propósito eterno de parte de Dios para ti, y ese propósito solamente se revela cuando tú tienes un encuentro con Él. Dame un amén bien fuerte. Cuando tú tienes un encuentro con Él, el propósito se revela. Se revela. Se revela. ¿Cuántos dan un amén que se sienta? Isaías tuvo un encuentro con Dios y se reveló el propósito. Dios le dijo: ¿a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Moisés tuvo un encuentro con Dios y ese día el Señor le dijo: pon tu mano en tu seno, Moisés. Y cuando puso la mano, le dijo: sácala. Y la sacó leprosa. Ahora le dijo: vuelve a poner tu mano. Y la metió y le salió como la piel de un niño. Y Dios le dijo: yo te envío a libertar a mi pueblo Israel. El propósito. El propósito. El propósito. Y oye esto: cuando el propósito de Dios se revela a tu vida, se van los temores, se van los miedos. Moisés dijo: yo no sé hablar, yo tengo problemas, soy tartamudo. Y Dios le dijo: Moisés, yo hice la lengua del mudo, yo hice los oídos del sordo, hice el oído del que oye y el que no oye. Necesitas que se revele el propósito. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, se reveló el propósito. Cuando Isaías tuvo el encuentro, se reveló el propósito. Cuando Moisés tuvo el encuentro, se reveló el propósito. Cuando Samuel tuvo el encuentro con Dios, que Dios lo llamó y él pensaba que era Elí, se le reveló el propósito. Todo encuentro con Dios, primero te restaura y segundo te da propósito. Te da propósito. Una persona que tiene un encuentro con Dios empieza a experimentar un propósito real y genuino de parte de Dios. Mientras no tengas la revelación, tú sientes que tú vienes a la iglesia: ahí me invitaron, ahí tengo que ir, ahí me están llamando. Mira,
Wow, me toca ir, ya me comprometí, voy a ir porque sí. Pero cuando se revela el propósito de Dios, tú vas a tener una vida espiritual conectada con Dios, conectada con el cielo, conectada con lo sobrenatural. Ya no vas a hacer nada porque alguien te dijo, porque alguien te invitó, sino que vas a venir solito. Levanta la mano y da un amén bien fuerte. Vas a venir solita a la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo tuve un encuentro sobrenatural, yo he tenido muchos encuentros con Dios, de niño, de adolescente, he tenido encuentros fuertes con Dios. Pero uno de los encuentros mayores fue por ahí a los 17 años. Y cuando yo tuve el encuentro, yo recuerdo que yo iba a la iglesia hasta la reunión de mujeres. Todavía me recuerdo la señora Judith Barbosa, que era la líder de las mujeres, y siempre me decía que bendito el hermano José entre las mujeres. Porque iba hasta los servicios de mujeres, a todo. Ese es el encuentro con Dios. Y yo estaba en la iglesia y Dios empezó a revelar el propósito, a decirme: vas a ir a predicar a las naciones, vas a ir a predicar a las naciones, te voy a levantar, vas a ser un profeta, vas a ser un pastor, vas a ser un predicador de mi palabra. El propósito empezó a revelárseme. Pero yo en ese momento pensaba que no se podía dar, porque tenía complejos de inferioridad, tenía baja autoestima, tenía una cantidad de cosas en mi mente que yo decía: ¿y cuándo y cómo? ¿Predicador de dónde? Yo tenía la mentalidad que los predicadores eran gorditos, blanquitos y carbitos, porque esos eran todos los que iban a la iglesia, con gafitas, gorditos, blanquitos, y yo negrito, y antes me veía peor que ahora. Entonces se puede imaginar, yo tenía tantos complejos. Decía: ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y Dios tuvo que derribar los argumentos y decir: a mí no me interesa si eres negro, si eres blanco, si eres simpático, si no eres simpático. Yo tengo un propósito contigo. A mí no me interesa si eres pobre, si eres rico. Yo tengo un propósito contigo. Y yo le digo a los que están aquí: procura tener un encuentro con Dios diariamente, para que el propósito de Dios se revele a tu vida. Mira esto: si tú no tienes un encuentro con Dios, todo en la iglesia para ti resultará como algo aburridor. Resultará como una pesada carga. Ahí me toca estar ahí parado, ahí me toca hacer esto, ahí me toca hacer lo otro, porque no tienes un encuentro con Él. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, te dicen: haga esto. Tú dices: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Para dónde? Te da una emoción cargar una silla para Dios. Te emociona, te da una alegría que parece que te hubieran regalado $1.000.000 de pesos. ¿Cuántos aquí le han regalado $1.000.000 de pesos o más? Usted siente una satisfacción porque tú tienes un encuentro con Dios, y los encuentros con Dios te dan propósito en la vida. Mira cuántas personas hay que nunca pensaron pararse en un púlpito, cantar, predicar, hacer nada, y hoy cantan, hoy predican, hoy sirven, hoy hacen algo para Dios, porque Dios le dio propósito. El propósito de Dios va más allá de tu profesión. El propósito de Dios va más allá de viajar y ser un turista de país en país. El propósito de Dios va más allá de los restaurantes finos, porque hay personas que piensan que todo tiene que ver nada más con viajes, con restaurantes. Pastor, me acabo de comer unas milanesas griegas. Estoy esperando porque hay un cerdo irlandés. Entonces hay gente que cree que todo tiene que ver con comidas, con viajes, con modas. Esta camisa es Dolce Gabbana Plus. Esto es, entonces piensan que todo tiene que ver con eso. Y tú los escuchas siempre hablando: yo soy amigo del doctor fulano de tal. Nunca dicen que son amigos del mendigo del barrio, y menos de la chismosa del barrio. Pero usted los escucha. Me acaba de llamar Mar Anthony. Me acaba de llamar el doctor. Él es el de la clínica
Entonces la gente siente que todo eso es el todo. Mira, alguien dígale, hay más. Más allá de los hombres, más allá de la cultura, más allá de la gente, hay algo espiritual más maravilloso. Y eso se llama la presencia de Dios. Eso se llama el poder de Dios. Eso se llama el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Él, tu vida te va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Por eso es que Pablo, cuando tuvo un encuentro con Dios, él dijo, todas las cosas que eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Aplauda bien fuerte a Dios. Todo lo que era importante pasó a un segundo plano. Para mí ahora lo más importante es Él. Alguien en esta mañana dice, pastor, yo necesito ese encuentro sobrenatural. ¿Lo quieres? ¿De verdad? ¿De verdad quieres ese encuentro con Dios? Yo no te estoy hablando de un encuentro con una iglesia. No te estoy hablando de un encuentro con el pastor. Te estoy hablando de un encuentro con Dios. Los encuentros con Dios te llevan a niveles gloriosos. Empiezas a conocer el propósito. De pronto tú estás aquí hoy sentado y tú no te imaginas que vas a ser un predicador, que le vas a servir a Dios, que vas a ser el líder de una iglesia, que vas a hacer cosas grandes para Dios. Pero cuando hay un encuentro con Dios, eso se nota. Digan amén, amén, amén. Por ejemplo, hay personas que uno ve y uno dice, esta persona no se ha encontrado con Dios ni en la sombra. Y oiga, puede ser hijo de un pastor, puede ser amigo de un pastor o de un predicador. Eso no significa que tengas un encuentro con Dios. Puedes estar en la iglesia aquí 20 años, 50. La Biblia dice que en el templo había un hombre que estaba en el templo pero tenía la mano seca. Y hay personas que están en el templo y tienen vidas espirituales secas. No han tenido un encuentro con Dios. El encuentro con Dios se tiene diariamente. Levante la mano y diga, diariamente. Diariamente tú tienes que menguar para que Él crezca en ti. Diariamente tú tienes que morir al yo. Diariamente tú tienes que morir a tu propia voluntad. Diariamente tú tienes que renunciar a tus deseos y dejar que reine el poder de Dios en tu vida. Diariamente tú tienes que renovar tu vida espiritual. Hay pastores que ya yo tengo 10 años en la iglesia, ¿para qué voy a orar? Es cuando más tienes que orar. Así que esta mañana quiero que te pongas de pie, levantes tus dos manos y hables con Dios.